Hay historias que se cuentan entre susurros, historias que, aunque parecen pequeñas, abren puertas que jamás deberían abrirse de todo. Esta es una de ellas. Era el año 2009 cuando en la Ciudad de México, uno de esos días grises como siempre acostumbra la Ciudad de México, en los que la ciudad parece suspenderse entre la rutina y el misterio. En un colegio en la zona centro, un hombre de 52 años caminaba con un libro bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Su nombre era Leónides. Para cualquiera, él era solo un adulto mayor, regresando de estudiar algo que le gustaba hacer, estudiar computación. Pero los pocos que lo conocieron, de verdad, sabía otras cosas esta persona. Leónides había sido aprendiz de sanadores prehispánicos. Conocía el significado de los números sagrados. Él había estudiado antropología y era un estudiado de una universidad de la Ciudad de México. Sin embargo, a él le encantaban las palabras antiguas, los cantos que se pronunciaban en diversas danzas prehispánicas a las que él acudía. Sin embargo, sus hijos nunca le creyeron porque él cargaba un legado que muy pocos pueden sostener sin romperse. En ese colegio, entre estudiantes jóvenes y ruidos de teclados, Leónides conoció a un muchacho reservado, siempre con mirada inquieta y manos frías. Lo llamaremos esta vez Paco. La primera vez que hablaron, Leónides sintió algo, una vibración, una chispa, una energía que reconoció de inmediato debido a que Leónides había estado con muchos maestros prehispánicos en este ámbito. Pero es como si el joven llevara dentro una puerta entreabierta. Un don, dirían muchos. Paco, por su parte, no sabía cómo explicar lo que sentía desde niño. Escuchaba voces cuando nadie hablaba. Muchos pensaban que tenía problemas psicológicos. Él percibía sombras donde solo había luz. Y a veces soñaba cosas que al día siguiente se volvían realidad o sucedían en ese momento. Pero él, obviamente, Paco, siempre ocultó su pequeño don que le seguiría de por vida. Lo ocultó por miedo, lo ocultó por vergüenza. Pero Leónides, sin embargo, lo vio claro desde el primer día que lo conoció. Tras varias conversaciones, decidió invitarlo a algo más profundo, algo que no se esperaba Paco y que esperaba Leónides que esto sucediera. Una ceremonia en un temazcal de 12 puertas, a las afueras de Tlaxcala, ahí en el bello pueblo de Puebla. Un lugar donde la respiración pesaba debido al vapor y en el que se mezclaban cantos antiguos y donde las sombras parecían escuchar. Sin embargo, Paco dudó, pero aceptó. Era una tarde fría ese día en el que fueron al temazcal. El cielo estaba cubierto de nubes, típico de Tlaxcala. Nubes bajas que se movían como si buscaran algo. Probablemente se veían que Paco llegaría al temazcal. Cuando Paco llegó, el temazcal para él lo sorprendió. Era una estructura redonda de barro con símbolos grabados alrededor del temazcal. Pero habían hombres y mujeres mayores esperándolos en la entrada del temazcal. Y frente a todos, un altar con velas, ramos de hierbas, cristales negros y mucha más indumentaria que se ocuparía para
Paco en ese día. La ceremonia comenzó con cantos entrando al temazcal. Cantos en náhuatl que vibraban en el pecho. Cantos que parecían abrir el aire. Para Paco esto era muy nuevo, porque él se sentía como en casa. Leónides lo tomó del hombro, lo vio nervioso y le dijo: aquí se abrirá tu ojo. Pero recuerda, lo que veas no siempre será lo que quieres ver. El joven tragó saliva, no lo podía entender. Paco era inexperto en este tema y a pesar de haber vivido una vida fuerte, pues era raro entender esto para él. Para Paco, el suelo temblaba bajo sus pies. O al menos, eso es lo que sentía. En ese momento las puertas del temazcal se cerraron. La oscuridad los envolvió completamente. El vapor comenzó a subir de golpe, caliente y pesado. Las hierbas ardían sobre las piedras y el aroma llenaba el espacio con un aroma delicioso y de tranquilidad, como si te entrara directamente en el alma. Esa era la intención del temazcal. Dentro, los participantes comenzaron a hablar, pero hablaban en voz baja, algo que a Paco no podía entender porque él no podía entender el lenguaje náhuatl. Sin embargo, en sincronía con ellos, comenzó a hacer la oración hacia los elementos, pidiendo permiso primeramente. Paco cerró sus ojos y en ese momento vio algo. Al fondo del temazcal, una figura muy difusa, muy borrosa, pensando que era uno de los que estaba organizando el temazcal y era el que estaba dando pie a esta ceremonia. Pero no. Era una sombra parada frente a él, una silueta que lo observaba sin ojos. Y aunque no tenía rostro, Paco supo lo que estaba viendo, porque Paco ya los veía. Pero en este momento Paco abrió los ojos de golpe y comenzó a respirar con dificultad. Se acercó Leónides y le dijo: tranquilo, con una palmada en la espalda, aquí estoy contigo. Esto es la primera puerta, no te va a hacer daño. Pero Paco sentía que sí. Paco era inexperto en este tema. El temazcal avanzó por las 12 puertas, cada uno representando un nivel de conciencia. En la 7ª, Paco escuchó una voz, pero no venía dentro del temazcal. Una voz quebrada, una voz infantil, le decía su nombre: Paco, Paco. Lo llamaba una y otra vez. Siguieron avanzando y en la 10ª puerta su piel se erizó, como a todos nos pasaría, porque Paco sintió una mano que le tomó la espalda. Él pensó que había sido Leónides, pero Leónides estaba en trance. Nadie lo estaba tocando. Siguió avanzando el temazcal y en la 12ª puerta vio claramente, nuevamente, una figura oscura detrás de Leónides. Era alta, estática, como esperando, pero sin actuar. Cuando la ceremonia terminó, abrieron la puerta del temazcal. El aire frío de esa noche los golpeó completamente. Y luego, para cortar este trance, vino un balde de agua fría y la danza hacia los 4 rumbos, para cerrar la intención del temazcal. Entre esos cantos y danza, se le decía a los rumbos Se, Ome, Yei y Nahui, Tlazocamatl.
ese último grito resonó como un trueno dentro de él. Paco cayó de rodillas. Había despertado su ojo. Esa noche, Paco y Leónides hablaron hasta el amanecer. El joven le contó todo lo que había vivido de chico y que nadie le creía. Algo difícil de entender para un chico que no conocía este mundo, pero Leónides lo conocía muy bien. Los sueños, las voces, las sombras, le decía a Leónides. Pero Leónides no se inmutaba y lo escuchó sin interrumpir. Como un maestro que ya sabía las respuestas. Y al final le dijo: muchos van a querer usarte, verte como un objeto, como un instrumento, pero tú no eres de ellos. Tu luz tiene dueño, y ese dueño eres tú. Pero solo cuídate. Cuídate de los que viven en la sombra, porque ellos sí saben verte. Paco lo miró confundido, no sabía qué decirle, no entendía nada relativamente. ¿Quién es?, preguntó. Leónides no respondió. Solo soltó un suspiro largo, como si él supiera que está diciendo más de lo que debe. Desde ese día, trabajaron juntos. Leónides y Paco hicieron un equipo. Se convirtieron en un dúo peculiar. Excelente dúo. Hombre mayor y aprendiz con un don. Pero Leónides no lo estaba usando para su beneficio. Leónides lo quería para dejar un legado. Sanación, limpias, lecturas energéticas, meditaciones profundas. Paco empezó a entender esa habilidad que él tenía, de la cual durante muchos años la había escondido, donde muchos se reían de él. Y comenzó a controlar ese don y a cerrar cada puerta que él abría cuando era necesario. Obviamente la vida no perdona, y un día Leónides dejó de ir al colegio. Extrañado, pues Paco se le hizo raro y lo buscó, hasta que recibió la noticia que temía. Leónides estaba enfermo, muy enfermo. Pero Paco lo visitó una última vez. Su maestro debilitado le entregó un amuleto pequeño y le dijo: si alguna vez te pierdes, toca este amuleto. Yo estaré ahí contigo siempre. Paco intentó contener el llanto y le dijo: no sé si pueda con todo esto. No sé si pueda con todo lo que me enseñaste. Leónides sonrió, con los labios temblorosos. Ese es el problema. Sí puedes, Paco. Lo puedes controlar. Pero si no te cuidas, otros van a querer demostrarte lo contrario. Fue la última vez que se vieron, Paco y Leónides. Cuando Leónides murió, Paco sintió que el suelo se abría. Ya no tenía guía, ya no tenía maestro. Él ya no era el aprendiz. Y como su maestro le había advertido, las influencias externas llegaron. Primero llegaron amigos que decían saber de rituales más rápidos para ayudarle con su don. Luego personas que querían desbloquear su potencial, como cualquier otro integrante de la oscuridad que ve luz y desea aprovecharse de ellos. Finalmente, individuos que hablaban de poder y control y manifestaciones inmediatas. Y así,
Poco a poco la luz que había despertado en el temazcal fue rodeada de oscuridad. Rituales extraños, invocaciones sin miedo, prácticas peligrosas y finalmente algo que nunca debió haber hecho Paco y que Leónides le advirtió hacer: beber sangre como parte de un ritual de liberación. Paco cayó muy hondo, no se dio cuenta en el mundo en el que se estaba metiendo. Perdió el rumbo, perdió el control, abrió agujeros energéticos que no sabía cerrar. Y lo que entró por esos agujeros comenzó a seguir. Paco, en su estilo de vida, en su transcurso, veía sombras en los espejos, escuchaba susurros en la noche, presencias junto a su cama, cosas que se habían incrementado después del temazcal y se habían manifestado posteriormente al fallecimiento de Leónides. Hasta que en un momento las personas se comenzaron a alejar de él. Paco no sabía el por qué. Era obvio. Era sencillo saber el por qué estaba pasando esto. Y lo peor, la figura que vio en el temazcal ahora estaba más cerca que nunca. Pasaron años de caos y heridas invisibles. Paco ya no era el mismo. Paco sentía que cada mala decisión abría más puertas de las que podía cerrar. Pero en medio de todo, había algo que siempre lo acompañaba: su amuleto que Leónides le había dado. Y algo adicional: una figura y una sombra, la misma que vio detrás de Leónides durante la 12ª puerta del temazcal. Al principio creyó que era una amenaza, pensó que era otro más del mundo en el que se estaba metiendo. Pero con el tiempo lo comprendió. Aquella presencia nunca intentaría dañarlo. Nunca lo atacó. Nunca lo empujó hacia la oscuridad. Siempre estuvo ahí esa presencia. Solo estaba ahí observándolo, esperando y vigilando. Y entonces Paco recordó las últimas palabras que Leónides le dijo en vida. Sentado frente a él con la voz debilitada obviamente, pero firme, antes de despedirse para siempre: Paco, escucha con atención. Donde tú vas, no irás solo. Hay seres que acompañan a quienes nacen con un don. No todos son luz. No todos son sombra. Pero algunos son sinodales, guardianes del sendero, vigilantes del equilibrio. No les temas. No los nombres, nunca. Solo respétalos. Paco, al recordar esto, sintió un escalofrío. En ese momento nunca entendió del todo lo que significaba, pero esta vez sí. Aquella figura que lo seguía desde aquella ceremonia, aquella presencia silenciosa a su espalda, aquella sombra que lo veía incluso cuando él intentaba olvidarla, no era un enemigo, era su sinodal. Una persona que sería su examinador energético, un guardián antiguo, el protector de un legado que Paco, hasta ese momento, no comprendería. Y lo más importante, no tenía permitido pronunciar su nombre, ni siquiera pensarlo demasiado, porque los sinodales no funcionan como los guías, no dan mensajes,
no aconseja, solo te observan y actúan cuando es necesario. Paco lo entendió demasiado tarde, ya que Leónides no existía, pero lo entendió. Hoy Paco sigue trabajando en cerrar los agujeros energéticos que abrió sin permiso en ese momento, después del fallecimiento de Leónides. Sigue reparando la vibración a la que él fue objeto. Sigue aprendiendo a manejar su don. Y su sinodal sigue ahí cuidando. No detrás, no encima y sin acecharlo, sino vigilando que no cometa el error nuevamente. Como una sombra que nunca se aleja, como tu sombra cuando te da el sol, nunca se aparta de ti. Como una presencia que conoce su destino mejor que él mismo. Como un guardián de luz, pero no es de oscuridad, sino algo permanente para toda la vida. Y si tú escuchas esto y tienes un don, debes saber una cosa: no estás solo. Nunca lo estuviste. Y tal vez, sin saberlo, tu sinodal también te observa. En silencio, sin nombre, esperando siempre ayuda. Porque la historia de Paco apenas comienza. Yo